Un gusto saludarle. Mi nombre es José Estefan, estudiante del cuarto año de Derecho. En esta oportunidad voy a hablarle sobre en qué consiste la fase de preparatoria. Es la etapa de investigación donde se recaban todos los elementos de convicción que permiten fundar la acusación del fiscal o la defensa del imputado. Se caracteriza por ser la fase de recolección de pruebas y esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con el artículo 262, esta fase consiste en la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de los elementos que permitan fundar la acusación fiscal y la defensa del imputado. En este caso, el rol del Ministerio Público es el sistema acusatorio venezolano. El Ministerio Público es el director de la investigación. Sus funciones principales, según los artículos citados, son la titularidad con carácter penal. Le corresponde dirigir la investigación de los hechos punibles, determinar la identidad de los autores y partícipes. La carga de las pruebas debe demostrar la culpabilidad bajo el mismo principio de la objetividad contemplados en el artículo 263. Esto significa que no solo debe buscar los elementos que incriminen, sino en aquellos que inculpen al investigado también. Los requerimientos de la medida puede solicitar al juez el control de medidas cautelares o autorizaciones como tales como los allanamientos o las intercepciones, entre otros. Esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Mi nombre es Miriam Rodríguez y mi siguiente punto es sobre el objeto y alcance de la investigación. Si hablamos de la investigación, no es un proceso infinito ni arbitrario. Al contrario, tiene sus límites claros definidos en el Código Procesal Penal. Si hablamos del objetivo, el objeto en el artículo 292 y 263 su objetivo es el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público debe hacer constar tanto los hechos y circunstancias condenatorias como asegurando que la verdad sea el norte de este proceso. El alcance del control jurídico está en el artículo 264 y 291. Aunque el fiscal dirija la investigación, el juez de control tiene la función de garantizar que no se violen los derechos humanos. Según el artículo 291, la investigación se prolonga, si la investigación se prolonga injustificadamente, las partes pueden solicitar al juez que fije un plazo para su conclusión. ¿Cuál es la duración de esta fase? En el artículo 295 del Código Procesal Penal tiene sus límites temporales, para así evitar la incertidumbre jurídica. Si hablamos de la regla general, el Ministerio Público debe procurar concluir la investigación de la diligencia requerida. Tiene un plazo de 8 meses. Después de estos 8 meses, desde la individualización del imputado, o la víctima puede solicitar al juez de control una fijación de un plazo prudencial de 30 a 45 días para que el fiscal dicte un acto conclusivo. ¿Qué quiere decir? La acusación, el sobreseimiento o el archivo fiscal. Muchísimas gracias. Continuando con el tema, me corresponde hablar sobre la libertad de prueba. El artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal establece en el proceso legal de Venezuela se rige por la libertad probatoria, lo que significa que se puede probar el hecho relevante mediante cualquier medio de prueba. Esto significa que sea lícito. Existen medios no previstos. Esto se refiere a un medio de prueba no regulado específicamente en el Código Orgánico Procesal Penal.
se puede utilizar que no vulnere los derechos humanos de la persona, así como también pertinencia y necesidad. Aunque hay libertad, el juez puede limitar las pruebas que resulten manifestantes pertinentes en el caso, que no venga a perjudicar el caso, sino que venga a ser una prueba visible que ayude a la resolución del caso. Así como también la valoración por la sana crítica. En el artículo 22, 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal establece que es el sistema que utiliza el juez para dar las pruebas, el valor de las pruebas, a diferencia del sistema de la tarifa legal, donde la ley dice cuánto vale cada prueba. La sana crítica permite que el juez tenga la libertad de apreciación, pero con límites. El juez debe valorar las pruebas basándose en la lógica, la máxima experiencia y los conocimientos científicos. Es importante destacar, según el artículo 22, el juez debe explicar los motivos por los cuales acepta o rechaza la prueba. No puede decidir por corazonada. Debe ser razonable en su decisión. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Eleni Fernández, estudiante de cuarto año de Derecho semipresencial. Le estaré hablando sobre el peligro de fuga y el peligro de obstaculización según el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se considera dos criterios, dos criterios fundamentales, como son el peligro de la fuga y el peligro de obstaculización. Dentro del peligro de fuga se manejan tres puntos importantes, como lo son el arraigo, la gravedad de la pena y la conducta procesal. Dentro del arraigo es si la persona tiene un domicilio, una residencia o asiento familiar o negocios fijos en el país. Y a falta del arraigo se considera un riesgo importante como es el de huir. La gravedad de la pena, mientras más alta sea la pena, se considera mayor la tentación de huir. Y en cuanto a la conducta procesal, si el imputado ha ocultado información sobre su identidad. En cuanto al peligro de obstaculización, según el artículo 238, señala o establece que se refiere al riesgo de que el imputado en libertad utilice su posición o medios para destruir la verdad. ¿Como cuáles? Como ya lo dije, destruir o falsificar elementos de comunicación como borrar las huellas, como esconder armas o documentos, influir en testigos o peritos, intimidando a personas que den información falsas o se abstengan a declarar en contra de ellos. Y por último tenemos a inducir a otros a realizar tales actos, como cuáles, como aunque no lo haga la persona directamente, puede utilizar a terceros para contaminar cualquier investigación. Ahora bien, el juez debe evaluar si la libertad del imputado representa un riesgo para el proceso, considerando el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, para determinar si procede la prisión preventiva. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Natasha Delgado, estudiante de cuarto año de Derecho de la modalidad semipresencial, y voy a hablar sobre la medida de privación judicial preventiva de libertad. Esta es la medida cautelar más gravosa del proceso penal venezolano y tiene un carácter excepcional porque la regla general es que el imputado enfrente el proceso en libertad, conforme al principio de afirmación de la libertad. Según el artículo 236
del Código Penal venezolano consiste en la detención física del imputado durante el proceso, ordenada por un juez de control, únicamente a solicitud del Ministerio Público. Cabe destacar que para que proceda debe cumplirse 3 requisitos. Primero, que exista un hecho punible que merezca pena privativa de libertad. Segundo, que existan elementos de convicción suficientes para considerar al imputado o autor o partícipe del hecho. Y tercero, que exista un riesgo real de fuga o de obstaculización de la investigación. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Rosaura Mora. El tema 3 trata detalladamente los principios rectores de la actividad probatoria. Primeramente, tenemos la licitud de la prueba, que según el artículo 181, este principio establece que los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la ley. De hecho, la prohibición de prueba ilícita no se pueden utilizar como pruebas obtenidas mediante torturas, coacción, engaño o violación de los derechos fundamentales, como lo son la libertad comunicacional o la inviolabilidad del hogar de la persona. Continuamente tenemos el fruto del árbol ponzoñoso. Este, a fin y efecto, es un medio de prueba que se obtiene de forma ilegal. Todas aquellas pruebas que se deriven directamente de ella también serán nulas. Muchísimas gracias por su atención.